Aquí, Michael, ingeniero de mantenimiento. Si alguien encuentra esto, si todavía hay alguien ahí fuera que pueda ver esta grabación, quiero que me digas algo. Si tuvieras 5 minutos antes de que tu mundo se acabara, ¿qué tomarías de tu casa? ¿Las fotos? ¿Comida? ¿Tu teléfono? Porque déjame decirte algo que aprendí. No importa lo que elijas, nada de eso te preparará para lo que viene después. Yo tomé mi caja de herramientas. Pensé que eso era lo inteligente, lo lógico. Tornillos, llaves, cinta adhesiva, cosas que podían arreglar problemas. Pero no puedes arreglar esto. No puedes soldar una puerta lo suficientemente fuerte para mantener fuera el sonido de los huesos rompiéndose. No puedes atornillar la cordura de vuelta en tu cabeza cuando la pierdes. Así que dime, ¿qué habrías tomado tú? Porque yo elegí mal. Y ahora estoy atrapado aquí, en el piso 29, grabando esto mientras el edificio se quema debajo de mí y mi familia duerme detrás de una barricada que construí con las manos, temblorosas. Estoy corriendo. El humo es tan denso que cada respiración es como tragar vidrio. Mis pulmones arden, mi garganta está cerrada y puedo escuchar a Emma tosiendo detrás de mí, su mano pequeña apretando la mía con tanta fuerza que siento sus uñas clavándose en mi piel. El pasillo del piso 18 es un túnel de calor. Las paredes están negras de hollín y el fuego está subiendo desde abajo como una criatura viva, hambrienta. Puedo escuchar el crepitar, el rugido sordo que viene de las escaleras, y entonces lo escucho, ese sonido, ese maldito sonido que nunca podré sacar de mi cabeza. Crack, 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 como ramas rompiéndose bajo el peso de la nieve, pero más húmedo, más visceral. Están en las escaleras, los quebrados. Puedo escuchar sus cuerpos chocando contra las paredes, sus articulaciones cediendo mientras se lanzan hacia arriba persiguiéndonos. No gruñen, no gritan, solo ese ruido de esfuerzo como pistones oxidados, como máquinas muriendo, y están subiendo. La puerta del apartamento 1804 está a 20 metros. Puedo verla a través del humo, una mancha de color marrón en medio de la oscuridad. Sofía está ahí, tiene que estar ahí. Prometió que nos encontraría en el 18 si el fuego nos obligaba a moverse. Pero la cerradura está trabada. Puedo ver desde aquí que algo está mal, que la manija está torcida. Emma tira de mi mano, su voz es un sollozo ahogado. Papá, papá, por favor. Y yo no puedo mirarla. No puedo dejar que vea el miedo en mis ojos porque si ella me ve quebrarse, si me ve admitir que no sé qué hacer, entonces todo se desmorona. Mis manos están resbalosas de sudor. Busco en mi cinturón la llave maestra. Esa maldita llave que robé de la oficina de seguridad hace 3 días cuando todo esto empezó. Pero mis dedos no responden, están torpes, inútiles, y el sonido detrás de nosotros se está acercando. Crack, crack, más cerca. Uno de ellos está en el pasillo ahora. Puedo sentir el aire cambiar. Puedo oler ese hedor a sudor rancio y carne descompuesta. No me doy vuelta. Si me doy vuelta, si lo veo, no podré moverme. Debes estar preguntándote cómo terminé aquí. Cómo un tipo que solía arreglar tuberías y cambiar focos terminó corriendo por su vida en un edificio en llamas con su hija de 9 años y una horda de cosas rotas persiguiéndonos. Bueno, para entender eso, tengo que volver atrás. Tengo que volver a hace 4 días, cuando todo esto era solo ruido de fondo, cuando el mundo todavía tenía sentido, cuando yo todavía creía que las puertas, las cerraduras y las reglas podían mantener a salvo a mi familia. Antes de que aprendiera que el edificio no es una fortaleza, es un ataúd de cristal. Y nosotros estamos enterrados en el piso 29 esperando a que el oxígeno se acabe. Hace 4 días yo estaba parado frente a la mirilla de mi apartamento, observando el pasillo del piso 29 como si fuera un espectáculo de televisión. Era temprano por la mañana, quizás las 6. El sol apenas empezaba a filtrarse por las ventanas del edificio, ese resplandor anaranjado que hace que el vidrio y el acero parezcan oro. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Eso fue lo primero que noté. Normalmente a esa hora escuchas a los vecinos moviéndose, el ruido de las cafeteras, el tintineo de las llaves. Pero ese día no había nada, solo ese silencio pesado como si el edificio estuviera conteniendo la respiración. Y entonces escuché el primer grito. Venía de afuera, de la calle, tan lejos que casi parecía imaginario. Pero luego vino otro, y de repente el aire se llenó de sirenas, ese aullido constante que hace que tu pecho se apriete y tu estómago se hunda. Presioné mi ojo contra la mirilla, mis manos apoyadas en la puerta fría, y vi a la señora Kowalski del 2907 salir corriendo de su apartamento. Tenía el rostro pálido, los ojos muy abiertos, y detrás de ella venía algo que no debería existir. Era un hombre, o había sido un hombre. Ahora era otra cosa. Se movía de una manera que hacía que mi cerebro
Gritara que algo estaba mal, que las articulaciones no debían doblarse así, que los brazos no debían colgarte de esa forma. Tenía el cuello torcido en un ángulo imposible, la cabeza inclinada hacia un lado como si alguien hubiera intentado arrancársela y se hubiera quedado a mitad de camino. Pero seguía caminando, seguía moviéndose, y cuando vio a la señora Kowalski, cuando sus ojos muertos se fijaron en ella, no corrió, se lanzó. Literalmente se lanzó contra ella con todo su peso, sin preocuparse por el impacto, sin intentar protegerse. Escuché el golpe sordo de su cuerpo estrellándose contra el suyo, el grito ahogado de ella y luego el sonido que nunca olvidaré, el crujido húmedo de huesos rompiéndose, no los de ella, los de él. Se había roto el hombro al impactar, pero no le importó. Siguió empujando, siguió agarrándola con ese brazo inútil, arrastrándola hacia abajo mientras ella gritaba y gritaba. Mi mano estaba en el pestillo de la puerta. Podía abrirla, podía correr hacia ella, podía intentar ayudar. Tenía una llave inglesa en mi cinturón de herramientas, algo pesado, algo que podría usar como arma. Pero no me moví, no abrí la puerta, porque en ese momento, en ese segundo donde todo se decide, mi cerebro hizo un cálculo frío y brutal. Si salgo, Emma y Sofía están solas. Si salgo y esa cosa me alcanza, mi familia queda sin protección. La señora Kowalski ya estaba perdida. Podía verlo en la forma en que esa cosa la tenía agarrada, en la sangre que empezaba a manchar el suelo del pasillo. Salvar a una persona muerta significaba arriesgar a dos vivas. Esa fue la matemática, esa fue mi elección. Así que me quedé ahí, con el ojo presionado contra la mirilla, viendo cómo mi vecina, la mujer que me había traído galletas en Navidad, la que siempre preguntaba por Emma, era arrastrada hacia la oscuridad del pasillo, mientras sus gritos se convertían en algo más bajo, más húmedo, más horrible. Cuando el silencio volvió, me alejé de la puerta. Mis piernas no respondían. Bien, sentía como si alguien hubiera aflojado los tornillos de mis rodillas. Emma estaba en el sofá, con los audífonos puestos, viendo algo en su tablet. No había escuchado nada. Sofía estaba en la cocina preparando café. El aroma llenaba el apartamento, ese olor reconfortante y normal que ahora parecía obsceno. Me miró cuando entré, y debió ver algo en mi cara porque dejó la taza y se acercó. ¿Qué pasó?, preguntó. Su voz era baja, cautelosa. Yo abrí la boca pero no salió nada. ¿Qué le digo? ¿Que acabo de ver a nuestra vecina ser asesinada y no hice nada? ¿Que elegí quedarnos a salvo en lugar de ser humano? Tragué saliva, sentí el sabor amargo de la bilis en mi garganta. Tenemos que quedarnos adentro, dije finalmente. Algo está pasando afuera, algo malo. Nadie sale, nadie abre la puerta, por ningún motivo. Sofía me miró fijamente buscando algo en mis ojos y luego asintió despacio. No preguntó más. Creo que no quería saber. Las siguientes horas fueron una mezcla extraña, de normalidad y terror. Afuera, el mundo se estaba desmoronando. Podíamos escuchar las sirenas constantes, ese aullido que nunca paraba, que se mezclaba con gritos distantes y el sonido sordo de cosas chocando. Pero adentro, en nuestro apartamento del piso 29, todo seguía siendo familiar. Emma seguía con su tablet. Sofía intentaba llamar a su hermana en Tacoma, pero las líneas estaban saturadas. Yo me moví en piloto automático haciendo lo que siempre hago cuando estoy nervioso, arreglar cosas. Revisé las cerraduras de la puerta, las reforcé con los pestillos de seguridad que nunca usábamos. Arrastré el librero grande del pasillo y lo empujé contra la puerta. Sofía me observaba desde la cocina, con el teléfono aún en la mano, y vi la pregunta en sus ojos. ¿Es suficiente? No lo era. Yo sabía que no lo era, pero tenía que hacer algo. Tenía que creer que podía controlar esto, que mis manos y mis herramientas podían construir una barrera entre mi familia y lo que fuera que estaba pasando allá afuera. A media tarde, la electricidad se cortó. No fue gradual, no fue un parpadeo, simplemente se fue, como si alguien hubiera arrancado un cable. El apartamento quedó sumido en un silencio inquietante, solo roto por el zumbido distante de las sirenas. Emma dejó escapar un grito pequeño cuando su tablet se apagó, y Sofía encendió rápidamente la linterna de su teléfono. La luz azulada iluminó nuestras caras, haciéndonos parecer fantasmas. Es solo un apagón, dije, con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. Tengo linternas en el closet del pasillo y velas. Me moví hacia el closet buscando a tientas en la oscuridad y fue entonces cuando escuché el golpe en la puerta. No fue un toque educado, fue un puñetazo, fuerte y desesperado, seguido de una voz que gritaba: «Abran, por favor, hay algo ahí afuera». Era una voz de hombre, joven, aterrada. Reconocí el acento. Era Jake del 2903, el estudiante de posgrado que siempre dejaba su basura en el pasillo. «Sofía»,
Dio un paso hacia la puerta, pero yo extendí el brazo bloqueándola. No, dije. No abrimos. Michael, está asustado, susurró Sofía. Su voz temblaba, dividida entre la compasión y el miedo. No podemos dejarlo afuera. Pero yo ya estaba moviendo el sofá, arrastrándolo para reforzar la barricada. No sabemos si está solo, dije sin mirarla. No sabemos si está herido, si está infectado. No podemos arriesgarnos. Los golpes en la puerta se hicieron más frenéticos, más desesperados. Por favor, lo puedo escuchar. Está en las escaleras. La voz de Jake se quebró, se convirtió en un sollozo ahogado. Emma se había acurrucado en el sofá, tapándose los oídos con las manos. Yo podía sentir la mirada de Sofía clavada en mi espalda. Podía sentir su desaprobación como un peso físico, pero no me moví. No abrí la puerta, porque en mi cabeza, en ese lugar frío y lógico donde tomo las decisiones, ya había hecho el cálculo. Jake era una variable desconocida. Podía traer peligro. Podía comprometer nuestra seguridad. Y mi trabajo, mi única función en este nuevo mundo, era mantener a Emma y Sofía a salvo. Todo lo demás era secundario. Los golpes continuaron por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Y luego de repente se detuvieron. Hubo un silencio breve, pesado, y luego escuchamos el sonido. Ese sonido. Crack, 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 como huesos rompiéndose. Y la voz de Jake cambió. Dejó de suplicar. Empezó a gritar, un sonido agudo y terrible que cortaba el aire como un cuchillo. Y luego hubo más sonidos. Golpes, arrastres, ese ruido húmedo de carne siendo desgarrada. Emma empezó a llorar. Sollozos silenciosos que sacudían su pequeño cuerpo. Sofía se movió hacia ella. La abrazó, enterrando la cara de nuestra hija en su pecho para ahogar los sonidos. Y yo me quedé ahí, parado frente a la puerta barricada, con las manos apretadas en puños, las uñas clavándose en las palmas hasta que sentí el calor de mi propia sangre. Había matado a Jake, tan seguro como si hubiera puesto mis manos alrededor de su cuello. Lo había dejado morir porque era más fácil, más seguro, más lógico. Y en ese momento, parado en la oscuridad de mi apartamento mientras los gritos se desvanecían en el pasillo, me di cuenta de que ya no era el hombre que había sido esa mañana. Cuando los sonidos finalmente se detuvieron, me acerqué a la mirilla otra vez. No quería mirar. Cada parte de mí gritaba que no lo hiciera, que no necesitaba ver, que ya sabía lo que había pasado. Pero tenía que saberlo. Tenía que confirmar la amenaza, evaluar el peligro. Eso es lo que me dije a mí mismo, que era lógica, no morbosidad. Presioné mi ojo contra el vidrio frío y miré. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz gris que entraba por las ventanas al final del corredor. Pero podía ver lo suficiente. Había algo en el suelo, una forma oscura y retorcida, y sobre ella, agachada, estaba otra forma. No se estaba alimentando, no como en las películas, solo estaba ahí, inclinada sobre el cuerpo, haciendo ese ruido de respiración pesada, como un fuelle roto. Y luego levantó la cabeza y miró directamente hacia mi puerta. No podía verme, sabía que no podía. La mirilla no funciona así. Pero en ese momento, con esos ojos muertos fijos en mi dirección, sentí como si me estuviera viendo directamente al alma. Me alejé de la puerta tan rápido que casi tropiezo con el sofá. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, en mis oídos, en cada parte de mi cuerpo. Está ahí afuera, susurré. Sofía me miró desde el sofá, aún abrazando a Emma. ¿Qué hacemos?, se preguntó. Era una pregunta simple, pero no tenía una respuesta simple. En mi trabajo, cuando algo se rompe, hay un procedimiento. Hay pasos a seguir, protocolos, manuales. Pero no había manual para esto. No había una página que dijera qué hacer cuando tu vecino se convierte en un monstruo y hay otro monstruo esperando en tu pasillo. Así que hice lo único que podía hacer. Empecé a hacer listas, mentalmente primero, y luego en papel. Agua. Teníamos 6 botellas en la despensa y podía llenar la bañera antes de que el sistema de agua colapsara. Comida, tal vez para una semana si racionábamos. Herramientas, mi caja completa, más lo que pudiera improvisar. Armas, nada real, pero tenía un martillo, una llave inglesa, un cuchillo de cocina grande, rutas de escape. La puerta principal estaba comprometida, pero había una salida de incendios en el balcón que daba a la escalera exterior. Era arriesgado, pero era una opción. Pasamos esa noche en silencio. No encendimos luces. No hablamos más de lo necesario. Emma se quedó dormida finalmente, agotada por el miedo y las lágrimas, acurrucada entre Sofía y yo en nuestra cama. Pero yo no dormí. No podía. Cada sonido del edificio me ponía alerta. El crujido de las tuberías, el susurro del viento contra las ventanas, el gemido distante de algo que podría ser humano o podría ser otra cosa. Me quedé despierto mirando el techo, haciendo
Cálculos. ¿Cuánto tiempo podíamos quedarnos aquí? ¿Cuándo se convertiría nuestro refugio en una trampa? ¿Y qué pasaría cuando se acabara la comida, el agua, el aire limpio? El edificio era una caja sellada, un sistema cerrado. Y los sistemas cerrados eventualmente fallan. Es solo cuestión de tiempo y entropía. Pensé en los otros apartamentos del piso 29. Había 12 unidades en total. ¿Cuántos de nuestros vecinos seguían vivos? ¿Cuántos se habían convertido en eso? Y lo más importante, ¿podíamos confiar en los que aún eran humanos? Al amanecer, la respuesta a esa última pregunta llegó en forma de golpes en las puertas del pasillo. No en nuestra puerta, gracias a Dios, sino en otras. Escuché voces, conversaciones amortiguadas a través de las paredes. Alguien estaba intentando organizar a los supervivientes. Me arrastré hasta la mirilla y miré con cuidado. El cuerpo que había estado en el pasillo la noche anterior se había ido. Alguien lo había movido o había desaparecido por sí solo. No quería pensar en cuál de las dos opciones era peor. Y entonces vi a un hombre caminando por el pasillo, tocando puertas. Era alto, de unos 40 años, con barba y una sudadera gris. No lo reconocí, probablemente del piso 17 o 18. Llevaba algo en la mano, algo que brillaba a la luz gris de la mañana. Un cuchillo, grande. Escuchen, decía, su voz era tranquila pero firme. Sé que están ahí dentro, sé que están asustados, pero necesitamos organizarnos, necesitamos compartir recursos, hacer un plan. Si trabajamos juntos podemos sobrevivir a esto. Sonaba razonable, sonaba como un líder, pero había algo en la forma en que sostenía ese cuchillo, algo en la forma en que sus ojos recorrían las puertas que me hacía desconfiar. Michael, susurró Sofía detrás de mí. Había despertado y estaba parada en el pasillo con Emma todavía dormida en la habitación. Deberíamos, negué con la cabeza antes de que pudiera terminar. No, dije en voz baja, no todavía. No sabemos quién es, no sabemos qué quiere realmente. El hombre del pasillo se detuvo frente a nuestra puerta. Podía sentir su presencia del otro lado. Podía imaginar sus ojos fijos en la mirilla, sabiendo que alguien estaba mirando. Apartamento 2015, dijo, dirigiéndose directamente a nosotros. Sé que están ahí. Vi las barricadas que movieron anoche. No tienen que abrirme. Solo necesito que sepan que estamos formando un grupo. Piso 17, apartamento 1709. Si necesitan algo o si quieren unirse, esa es la dirección. Mi nombre es David y vamos a sobrevivir a esto. Luego se alejó, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Sofía me miró esperando mi evaluación. ¿Y bien?, preguntó. Yo me alejé de la mirilla, sintiendo el peso de la decisión. No lo sé, admití. Pero por ahora nos quedamos aquí. Observamos, aprendemos y no confiamos en nadie. Los siguientes 2 días fueron una extraña mezcla de rutina y terror. Establecimos un sistema. Raciones de comida 3 veces al día. Pequeñas, porciones que dejaban a todos con hambre pero vivos. Llené la bañera antes de que el agua dejara de fluir como había planeado. Colgamos sábanas sobre las ventanas para oscurecer el apartamento y evitar atraer atención. Emma intentaba mantener una apariencia de normalidad dibujando en su cuaderno, susurrándole historias a sus muñecos, pero podía ver el miedo en sus ojos cada vez que escuchábamos un sonido del pasillo. Sofía se había vuelto silenciosa, casi fantasmal. Se movía por el apartamento como si estuviera en trance, haciendo las tareas mecánicamente. Doblar ropa, limpiar platos, reorganizar la despensa. No hablábamos de lo que había pasado con Jake. No hablábamos de lo que vimos en la mirilla. Hablar de ello lo haría real de una manera que todavía no estábamos listos para enfrentar. Y durante todo ese tiempo yo escuchaba. Presionaba mi oído contra la puerta, contra las paredes, tratando de mapear el edificio a través del sonido. Los gritos se habían vuelto menos frecuentes, pero los otros sonidos, esos sonidos de huesos y arrastres, parecían estar en todas partes. En la noche del segundo día, escuché algo nuevo. Venía de arriba, del piso 30. Era un golpeteo rítmico, constante, como si alguien estuviera tratando de romper algo. Golpe, golpe, golpe. Pausaba por unos segundos, luego volvía a empezar. Me quedé despierto escuchándolo, tratando de descifrar qué significaba. ¿Era alguien tratando de escapar? ¿O era algo tratando de entrar? Al amanecer, el sonido se había detenido, pero fue reemplazado por algo peor. Un olor, débil al principio, apenas perceptible, pero creciendo con cada hora. Era el olor de la descomposición, dulce y enfermizo, filtrándose a través de los conductos de ventilación. Emma lo notó primero. Huele raro, dijo arrugando la nariz. Sofía y yo intercambiamos una mirada. No podíamos decirle lo que realmente era. No podíamos explicarle que probablemente había cuerpos pudriéndose en los apartamentos cercanos, en las escaleras, en los pasillos.
Así que mentimos. Es solo la basura, dije, forzando una sonrisa. El servicio de recolección no ha venido, se irá pronto. Pero no se fue, solo empeoró. Y con el olor vino una realización horrible. El edificio no era solo nuestra prisión, era nuestra tumba, y estaba empezando a oler como tal. El tercer día tomé una decisión. No podíamos quedarnos encerrados para siempre. Necesitaba información, necesitaba saber qué estaba pasando en el resto del edificio, qué recursos estaban disponibles, qué salidas seguían siendo viables. Le dije a Sofía mi plan. Haría un reconocimiento rápido, solo hasta el final del pasillo, para verificar la escalera y ver si podía bajar al piso 28 o subir al 30. Ella me miró como si hubiera perdido la cabeza. Es una locura, dijo. ¿Viste lo que está allá afuera? ¿Viste lo que le pasó a Jake? Tenía razón. Era una locura. Pero quedarse sin información también era una locura. Era un riesgo calculado. Y yo era bueno con los cálculos. Le expliqué mi lógica. Iría en plena luz del día, cuando la visibilidad era mejor. Llevaría mi llave inglesa más grande como arma. Me movería rápido y en silencio, 5 minutos máximo. Y si algo salía mal, correría de vuelta y reforzaríamos la barricada. Sofía no se veía convencida, pero asintió finalmente. 5 minutos, repitió. ¿Y si no vuelves? No terminó la frase. No había necesidad. Ambos sabíamos lo que significaría. Quité la barricada lentamente, pieza por pieza, tratando de hacer el menor ruido posible. Cada crujido del sofá, cada rasguño del librero contra el suelo me hacía estremecer. Emma estaba escondida en el baño con Sofía, la puerta cerrada con llave, tal como les había instruido. Si algo entraba mientras yo estaba afuera, ellas tendrían al menos una barrera adicional. Mis manos temblaban mientras giraba el pestillo. Podía sentir el sudor formándose en mi frente, goteando por mis sienes. La llave inglesa pesaba en mi mano derecha, su metal frío y reconfortante. Respiré profundo, contando hasta 3 en mi cabeza. 1, 2, 3. Abrí la puerta apenas una rendija, lo suficiente para mirar afuera. El pasillo estaba vacío. La luz gris de la mañana entraba por las ventanas al final del corredor, iluminando el piso de linóleo y las puertas cerradas. No había cuerpos, no había sangre visible, aunque sabía que debía estar ahí, probablemente limpiada o absorbida por las alfombras. El silencio era total, opresivo. Abrí la puerta un poco más y me deslicé afuera, cerrándola suavemente detrás de mí. El pasillo nunca me había parecido tan largo. Cada paso que daba sonaba como un trueno en mis oídos, aunque sabía que en realidad estaba caminando casi en silencio. Mis zapatos eran de suela blanda, comprados específicamente para trabajar en el edificio sin molestar a los inquilinos. Ahora esa decisión práctica podría salvarme la vida. Pasé por el apartamento 2907, la puerta de la señora Kowalski. Estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con la corriente de aire del pasillo. No miré adentro, no quería saber. No necesitaba esa imagen en mi cabeza. Continué avanzando, pasando el 2904, el 2903 de Jake. Su puerta también estaba abierta, arrancada de sus bisagras. Podía ver rastros de sangre en el marco, marcas de manos desesperadas. Aparté la mirada y seguí adelante. La escalera estaba a 20 metros, solo 20 metros. Podía hacerlo, tenía que hacerlo. Pero con cada paso sentía como si algo me estuviera observando, como si ojos invisibles me siguieran desde las puertas oscuras y las sombras del techo. Llegué a la puerta de la escalera y puse mi mano en la manija. Estaba fría, casi helada. Dudé. ¿Y si había algo del otro lado? ¿Y si al abrir esta puerta liberaba algo peor? Pero no tenía opción. Necesitaba saber. Presioné mi oído contra el metal, escuchando. Al principio no había nada, solo el silencio. Pero luego, muy distante, escuché ese sonido. Crack, crack, crack. Venía de abajo, tal vez del piso 25 o 26. Algo estaba en las escaleras, moviéndose, rompiendo cosas. Me alejé de la puerta como si me hubiera quemado. La escalera no era una opción. No ahora. Tal vez nunca. Me di la vuelta para regresar a mi apartamento, y fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, cerca de las ventanas, había una figura. Estaba de pie completamente inmóvil, la cabeza inclinada en ese ángulo antinatural que ya había visto antes, y estaba mirando directamente hacia mí. Mi cuerpo se congeló. Cada músculo, cada nervio se paralizó. Mi cerebro gritaba que corriera, que me moviera, que hiciera algo, pero mis piernas no respondían. La figura no se movió, solo se quedó ahí, observando. Podía ver ahora que era una mujer, o había sido una. Llevaba un vestido de oficina, desgarrado y manchado. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño, claramente roto, pero no parecía notarlo. Y entonces, lentamente, como una marioneta tirada por cuerdas invisibles, empezó a caminar hacia mí. No corría, no se lanzaba, solo
Caminaba con pasos lentos y deliberados, ese brazo roto balanceándose como un péndulo. El miedo me golpeó como una ola, rompiendo la parálisis. Giré y corrí. No con gracia, no con estrategia, solo corrí con todo lo que tenía. Mis pies golpeaban el suelo. Mi respiración era ruidosa y desesperada. Podía escuchar sus pasos detrás de mí. Ese sonido constante y mecánico. No se estaba apresurando. No necesitaba hacerlo. El pasillo era largo y recto, y yo estaba agotado por días de poco sueño y comida racionada. Llegué a mi puerta y golpeé frenéticamente. «Sofía, abre, ahora». La puerta se abrió casi instantáneamente. Sofía debía haber estado esperando del otro lado, lista. Me lancé adentro y juntos empujamos la puerta, cerrándola justo cuando la cosa llegaba. Hubo un golpe sordo, el impacto de un cuerpo contra madera. Luego otro y otro. No estaba tratando de forzar la puerta inteligentemente. Solo se estaba lanzando contra ella una y otra vez, con esa fuerza bruta y sin sentido. Podía escuchar el crujido de sus propios huesos con cada impacto, pero no se detenía. Sofía y yo empujábamos contra la puerta con todo nuestro peso, nuestros hombros y espaldas presionados contra la madera. Emma estaba llorando en el baño, sus sollozos amortiguados por la puerta cerrada. «¡La barricada!», grité. «Necesitamos la barricada». Pero no podíamos soltarnos. Si uno de los dos cedía, si dejábamos de empujar por un segundo, esa cosa entraría. Así que nos quedamos ahí, presionados contra la puerta, sintiendo cada impacto reverberando a través de nuestros cuerpos, esperando que la puerta resistiera, que las bisagras aguantaran, que algo, cualquier cosa, nos diera una oportunidad. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo perdió significado, se redujo a la cuenta de los impactos. 1, 2, 3, 4. Cada golpe un poco más débil que el anterior. Y entonces finalmente se detuvo. Escuchamos un sonido de arrastre, pasos alejándose. Me quedé presionado contra la puerta, mi pecho subiendo y bajando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Sofía se dejó caer al suelo, sus piernas cediendo bajo ella. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no hacía sonido. Solo lloraba en silencio, con la espalda contra la pared. Esperamos 5 minutos, luego 10 escuchando. Cuando estuve seguro de que la amenaza se había ido, me moví rápidamente reconstruyendo la barricada. Esta vez añadí más, la mesa del comedor, las sillas, todo, lo que pude encontrar. Cuando terminé, el apartamento parecía más pequeño, más claustrofóbico, pero nos sentíamos un poco más seguros. Sofía me miró desde el suelo. «¿Valió la pena?», preguntó. Su voz era plana, vacía. «¿Aprendiste algo?». Asentí lentamente. «Sí», dije. «Aprendí que no podemos salir. No por esa salida. Estamos atrapados». Esa noche el edificio empezó a hablar. No con palabras, sino con sonidos. Crujidos en las paredes, gemidos de las tuberías, ese siseo constante del aire, moviéndose a través de los conductos de ventilación. Cada sonido era una pregunta sin respuesta. ¿Era solo el edificio asentándose? ¿O era algo moviéndose en las paredes? ¿Era el viento o era respiración? Me quedé despierto escuchando, tratando de categorizar cada ruido, de darle sentido a la sinfonía de terror que nos rodeaba. Sofía se había quedado dormida finalmente, agotada por el miedo y el esfuerzo. Emma estaba entre nosotros, su cuerpo pequeño temblando incluso en sueños. Y yo estaba ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, haciendo cálculos. Nos quedaba comida para 4 días, tal vez 5 si realmente nos apretábamos. El agua duraría más, gracias a la bañera, pero eventualmente también se acabaría. ¿Y luego qué? ¿Nos quedaríamos aquí hasta morir de hambre? ¿O tendríamos que arriesgarnos, bajar a los pisos inferiores donde había tiendas, oficinas, tal vez suministro? La lógica decía que necesitábamos un plan, pero el miedo decía que cualquier plan que nos obligara a salir era un plan para morir. El 4.º día llegó con un nuevo horror, el golpeteo en las puertas, no en nuestra puerta sino en otras del pasillo. Era metódico, sistemático. Alguien o algo estaba yendo de puerta en puerta, golpeando, esperando, luego moviéndose a la siguiente. Podía escucharlo acercándose, cada golpe más cercano que el anterior. Apartamento 2901. Golpe, golpe, golpe. Apartamento 2902. Golpe, golpe, golpe. Me arrastré hasta la mirilla, apenas atreviéndome a respirar. Y lo que vi me heló la sangre. Era David, el hombre del piso 17, el que se había presentado como líder. Pero ya no estaba solo. Había otros 3 con él, todos hombres, todos armados con algo. Bates de béisbol, tubos de metal. Uno incluso tenía lo que parecía un hacha para incendios. Y estaban forzando puertas. Vi cómo se detenían frente al apartamento 2904, el de Jake, y uno de ellos metió una palanca en el marco.
La puerta se dio con un crujido y entraron. Estuvieron adentro tal vez 2 minutos. Luego salieron cargando cosas. Una caja de lo que parecía comida enlatada, una mochila, algunas botellas de agua. No eran rescatadores, eran saqueadores. Sofía, susurré sin apartar la vista de la mirilla. Ella se despertó al instante, ese reflejo de madre que nunca descansa realmente. ¿Qué pasa? Su voz era baja, urgente. Hay gente afuera. Están rompiendo puertas, robando suministros. Me uní con ella en el suelo, manteniéndonos fuera de la vista de las ventanas. Emma seguía dormida gracias a... Dios, no necesitaba ver esto. ¿Qué hacemos?, preguntó Sofía. Era la misma pregunta de siempre, y yo todavía no tenía una buena respuesta. Nos quedamos callados, dije finalmente. Nos quedamos quietos. Tal vez piensen que este apartamento está vacío, que no vale la pena el esfuerzo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era una esperanza débil. Nuestra barricada era obvia desde afuera. Cualquiera que mirara sabría que había alguien adentro, alguien que había tenido tiempo y recursos para fortificarse, y eso nos convertía en un objetivo. Los escuché acercarse. El apartamento 205 era el siguiente en su lista. Escuché a David del otro lado de la puerta. Sé que están ahí dentro, dijo. Su voz era calmada, casi amable. No queremos problemas, solo queremos compartir recursos. Es más seguro si trabajamos juntos. No respondí, ni siquiera respiré. Sofía me había agarrado la mano, sus dedos apretando los míos tan fuerte que dolía. Escuchamos el sonido de metal contra madera, la palanca siendo insertada en el marco de la puerta. Última oportunidad, dijo David. Su voz había perdido toda calidez. Ahora era plana, amenazante. Abran la puerta o la abrimos nosotros. De cualquier manera vamos a entrar. Miré a Sofía. Vi mi propio terror reflejado en sus ojos. Y entonces hice algo que no había planeado. Algo que surgió del instinto puro de supervivencia. Agarré la llave inglesa, me acerqué a la puerta y grité lo suficientemente fuerte para que me escucharan a través de la madera. Tengo un arma de fuego. Si rompen esta puerta, disparo. Era una mentira. No tenía pistola. No tenía nada más letal que herramientas de mano. Pero apostaba a que ellos no lo sabían. Apostaba a que el riesgo de enfrentarse a un hombre armado y desesperado era mayor que la recompensa de lo que pudiera haber adentro. Hubo un silencio largo del otro lado de la puerta. Luego escuché a David murmurar algo a sus compañeros, demasiado bajo para distinguir las palabras. Está bien, dijo finalmente David. Está bien, nos vamos. Pero cuando se les acabe la comida, cuando estén desesperados, no vengan buscando ayuda al piso 17. Hicieron su elección. Escuché sus pasos alejándose, el sonido de la palanca siendo guardada. Se fueron al siguiente apartamento, al 2906, y el proceso comenzó de nuevo. Golpes, advertencias, el sonido de madera astillándose. Me dejé caer contra la pared, mi cuerpo temblando con la adrenalina que tenía sin lugar a dónde ir. Sofía se acercó y me abrazó, enterrando su cara en mi hombro. No dijimos nada. No había nada que decir. Habíamos evitado una amenaza inmediata, pero al costo de hacer enemigos. David y su grupo ahora sabían que teníamos recursos, que éramos hostiles, que estábamos solos. Y cuando las cosas se pusieran realmente desesperadas, cuando el hambre volviera a los hombres en animales, volverían. Y la próxima vez no se irían tan fácilmente. Había comprado tiempo, pero no seguridad. Nunca más habría seguridad. Solo había grados de peligro y la constante necesidad de elegir el mal menor. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de vigilancia constante. Establecí turnos. Yo tomaba las noches, Sofía las mañanas, y durante las tardes nos turnábamos mientras Emma dormía o dibujaba en silencio. Nuestro mundo se había reducido a 3 ambientes: la sala donde dormíamos todos juntos ahora, el baño donde teníamos el agua y la cocina donde racionábamos nuestra comida menguante. Cada ventana estaba cubierta. Cada superficie dura se había convertido en parte de la barricada. El apartamento ya no parecía un hogar. Parecía una fortaleza o una celda, dependiendo de cómo lo miraras. Emma había dejado de preguntar cuándo podría volver a la escuela, cuándo verían a sus amigos. Ahora sus preguntas eran más simples, más desgarradoras. ¿Tendremos suficiente comida mañana? ¿Volverán esos hombres? Papá, ¿vamos a morir aquí? No sabía cómo responder a esa última, así que simplemente la abrazaba y le decía lo que todos los padres dicen cuando no tienen respuestas: todo va a estar bien. Pero no lo creía. Y creo que ella tampoco. El 6º día, el olor empeoró. Ya no era solo desagradable, era insoportable. Permeaba cada rincón del apartamento, se pegaba a nuestra ropa, se metía en nuestra garganta hasta que cada respiración sabía a muerte. Encontramos la fuente cuando una mancha húmeda empezó a filtrarse a través del techo de nuestro baño. Algo en el piso de arriba, en el apartamento 3005, se estaba descomponiendo, y los fluidos estaban goteando a través del concreto.
Sofía vomitó cuando lo vimos. Emma lloraba tapándose la nariz con su camisa. Y yo solo me quedé ahí, mirando esa mancha oscura expandiéndose, y sentí algo dentro de mí romperse. No era miedo. Ya me había acostumbrado al miedo. Era desesperación. La comprensión de que este edificio no era solo peligroso, era inhóspito. Se estaba convirtiendo en una fosa séptica vertical, un contenedor de muerte que nos estaba envenenando lentamente. Necesitábamos movernos. Necesitábamos encontrar otro lugar, otro piso, cualquier cosa. ¿Pero cómo? ¿Y a dónde? El mundo exterior del edificio era desconocido, potencialmente peor. Y dentro del edificio, cada piso presentaba sus propios horrores. Esa noche tuve que tomar una decisión. Nuestras reservas de comida habían bajado a raciones de hambre. Media lata de sopa al día por persona, compartida en 3 comidas. Emma estaba perdiendo peso visiblemente, sus mejillas hundidas, sus ojos demasiado grandes para su cara. Sofía había desarrollado un temblor constante en sus manos, resultado del estrés y la desnutrición. Y yo sentía mi propia fuerza desvanecerse, cada movimiento requiriendo más esfuerzo del que debería. La matemática era simple. Si nos quedábamos aquí, moriríamos de hambre en menos de una semana. Si intentábamos salir, podríamos morir más rápido, pero al menos tendríamos una oportunidad. Le expliqué esto a Sofía en susurros mientras Emma dormía. Ella escuchó sin interrumpir, su rostro iluminado por la luz tenue de nuestra única vela. Cuando terminé, hubo un largo silencio. ¿A dónde iríamos?, preguntó finalmente. Saqué un papel donde había estado haciendo un mapa del edificio de memoria. El piso 18, dije señalando. Tiene menos unidades residenciales, más espacios comerciales, oficinas con suministros, tal vez una sala de descanso con comida. Y Sofía, me dijiste que trabajabas hasta tarde antes de que esto empezara. Tu oficinas está en el 18, ¿verdad? Los ojos de Sofía se iluminaron con algo parecido a la esperanza. Sí, susurró. Hay una pequeña cocina en nuestro piso. Café, probablemente algunas barras de granola en los escritorios de la gente. Y se detuvo mordiéndose el labio. Y hay un armario de suministros médicos, vendas, analgésicos, ese tipo de cosas. Asentí, sintiendo que el plan tomaba forma. No era perfecto. De hecho, estaba lleno de agujeros, de puntos de falla potenciales. Pero era un plan. Era acción. Y la acción, incluso la arriesgada, era mejor que quedarse sentados esperando la muerte. Mañana, dije, al amanecer, nos movemos rápido, nos mantenemos juntos. Llevamos solo lo esencial, agua, las herramientas más importantes, algo de comida de emergencia. El resto lo dejamos. Sofía asintió lentamente. ¿Y si encontramos a ellos? ¿A los quebrados? Apretó mi mano alrededor de la llave inglesa. Entonces corremos. Y si no podemos correr, lucho. Pero no los dejo tocarte, ni a ti ni a Emma. Eso es lo único que sé con certeza. Nos miramos en la oscuridad. 2 personas que habían sido normales hace una semana y ahora estaban planeando atravesar un edificio infestado con monstruos. Y por primera vez en días, vi algo en los ojos de Sofía además de miedo. Vi determinación. Pasamos el resto de la noche preparándonos. Hice mochilas con sábanas atadas, lo suficientemente fuertes para cargar, pero lo suficientemente ligeras para correr si era necesario. Metí botellas de agua, las últimas latas de comida, mi caja de herramientas más pequeña con las cosas esenciales, destornilladores, alicates, cinta adhesiva, una linterna. Sofía empacó la ropa de Emma, algunos recuerdos pequeños que sabía que nuestra hija necesitaría para mantener la cordura, su muñeco favorito, una foto de nosotros 3 en tiempos más felices. Le expliqué el plan a Emma cuando despertó. Ella escuchó con ojos muy abiertos, asustados pero confiando. ¿Va a doler?, preguntó con voz temblorosa. Si esas cosas nos atrapan, ¿va a doler? Mi garganta se cerró. Quería mentir, decirle que estaría bien, que nada malo pasaría. Pero ella merecía la verdad, o al menos tanto de ella como pudiera manejar. No voy a dejar que te atrapen, dije, arrodillándome para estar a su altura. Esa es mi promesa. Pase lo que pase, papá va adelante. Si hay peligro, yo lo enfrento primero. Tú solo te quedas cerca de mamá y haces exactamente lo que te digamos. ¿Está bien? Ella asintió limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Está bien, papá. Cuando el primer rayo de luz gris comenzó a filtrarse a través de las sábanas que cubrían nuestras ventanas, empezamos a desmantelar la barricada. Lo hice pieza por pieza, deteniéndome después de cada movimiento para escuchar. El pasillo afuera estaba en silencio. No había golpes, no había crujidos, solo ese silencio pesado que había aprendido a desconfiar. Sofía se paró detrás de mí con Emma, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de nuestra hija. Ambas tenían mochilas improvisadas. Ambas estaban pálidas, aterrorizadas, pero listas. Quité la última pieza,
el librero y presioné mi oído contra la puerta. Nada. Giré lentamente el pestillo, el clic sonando como un disparo en el silencio. La puerta se abrió con un crujido suave, revelando el pasillo. Estaba vacío. Las puertas rotas de los apartamentos saqueados colgaban de sus bisagras como mandíbulas abiertas. El linóleo estaba manchado con cosas que no quería identificar. Y al final del pasillo, la puerta de la escalera esperaba como la entrada a algún infierno desconocido. Ahora, susurré, rápido y silencioso. Salimos al pasillo y el apartamento que había sido nuestro refugio y prisión durante 6 días quedó atrás, con la puerta cerrada sobre nuestros fantasmas. Caminar por ese pasillo fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Cada paso sentía como si estuviera esperando que algo me agarrara, que una mano saliera de una de las puertas rotas y me arrastrara hacia la oscuridad. Emma se aferraba a la mano de Sofía, su respiración rápida y superficial. Sofía miraba directamente hacia adelante, su mandíbula apretada con determinación, y yo iba adelante, la llave inglesa levantada, listo para usarla. Pasamos por el apartamento de la señora Kowalski. La puerta estaba completamente abierta ahora, y no pude evitar mirar dentro. Deseé no haberlo hecho. El apartamento estaba destrozado, muebles volcados, paredes manchadas, el piso cubierto con cosas, y en el centro de todo, apenas visible en la penumbra, había una forma. No se movía. Gracias a Dios no se movía. Aparté la mirada y seguí adelante, mi estómago revolviéndose. Llegamos a la puerta de la escalera sin incidentes. Puse mi mano en la manija, recordando la última vez que había estado aquí, cuando había escuchado esos sonidos desde abajo. Escuchen, susurré. Los tres presionamos nuestros oídos contra el metal frío. Silencio, absoluto silencio. Era casi más aterrador que los sonidos. Abrí la puerta lentamente, dejando que la luz del pasillo se filtrara en la escalera. La vista me golpeó como un puñetazo. La escalera era un desastre. Las paredes estaban manchadas con sangre seca, las marcas de manos arrastrándose hacia arriba y hacia abajo. Había ropa desgarrada en los rincones, una zapatilla solitaria en un escalón. Y en el rellano entre el piso 29 y el 28 había un cuerpo, o lo que quedaba de uno. Estaba retorcido en un ángulo imposible, como si hubiera caído o sido lanzado desde arriba. No miré más de cerca. No necesitaba saber quién había sido. Sofía cubrió los ojos de Emma, guiándola con cuidado. No mires, cariño, solo mantén los ojos en mis pies. Mira solo mis pies. Empezamos a descender. Cada escalón crujía bajo nuestro peso, sonando como gritos en el silencio. Llegamos al piso 28 y miré por la ventana de la puerta. El pasillo parecía similar al nuestro. Puertas cerradas, algunas rotas. El mismo ambiente de abandono y muerte. No nos detuvimos. Continuamos bajando hacia el 27, luego el 26, y con cada piso sentía que estábamos descendiendo más profundo en algún círculo del infierno. En el piso 25 algo cambió. El aire se sintió diferente, más pesado, más cargado, y entonces lo escuché. Ese sonido que había llegado a temer más que nada. Crack, crack, crack. Venía de abajo, tal vez del piso 23 o 22. Algo estaba en las escaleras con nosotros. Me congelé, levantando una mano para detener a Sofía y Emma. Todas escuchamos conteniendo la respiración. El sonido se repitió, más cercano esta vez, y luego escuchamos pasos, no el caminar normal de una persona. Esto era arrastrado, desigual, el sonido de algo moviéndose con extremidades rotas. Arriba, susurré con urgencia. Volvemos arriba. Pero antes de que pudiéramos movernos, Sofía agarró mi brazo. Espera, susurró. Escucha. Me obligué a quedarme quieto, a realmente escuchar. Los pasos venían de abajo, sí, pero también había otro sonido. Venía de arriba, de donde acabábamos de venir. Estábamos atrapados entre dos amenazas, una subiendo y otra bajando. La escalera se había convertido en una trampa. El 25, dije rápidamente. Salimos en el 25. Ahora, empujé la puerta de la escalera, rogando que no estuviera cerrada con llave. Cedió, gracias a Dios, y los tres nos lanzamos al pasillo del piso 25. El piso 25 era diferente de los pisos residenciales. Este era principalmente oficinas, firmas de abogados, empresas de contabilidad, consultorías. Las puertas eran de vidrio esmerilado con nombres de empresas en lettering dorado. Y a diferencia de los pisos de arriba, estas puertas estaban mayormente intactas. Pero el pasillo no estaba vacío. Había una persona al final del corredor, de pie frente a una ventana. Era un hombre en traje de negocios, inmóvil como una estatua. Por un momento pensé que tal vez era un superviviente, alguien como nosotros, pero entonces vi la forma en que su cabeza colgaba, el ángulo antinatural de su columna, y lentamente, como si
pudiera sentir nuestra presencia. Empezó a girarse. No esperé a ver su rostro. Agarré a Emma y corrí, tirando de Sofía detrás de mí. Probé la primera puerta de oficina que encontré, cerrada. La siguiente también. Podía escuchar pasos detrás de nosotros, ese sonido de arrastre acelerando. La tercera puerta se dio cuando giré la manija. Era una oficina pequeña, tal vez de una firma de consultoría. Entramos de golpe y cerré la puerta detrás de nosotros, buscando frenéticamente un pestillo. No había ninguno, solo una perilla estándar. Empujé un escritorio contra la puerta, mis músculos gritando por el esfuerzo. Sofía se unió a mí y juntos logramos crear una barricada temporal. Justo a tiempo. Hubo un golpe en la puerta, luego otro. El vidrio esmerilado se agrietó pero no se rompió. La cosa del otro lado no parecía saber cómo girar una perilla. Solo golpeaba una y otra vez con esa persistencia mecánica y sin sentido. Nos retiramos hacia el fondo de la oficina, buscando otra salida. Había una ventana, pero estábamos en el piso 25. Saltar no era una opción. Emma estaba llorando silenciosamente, su cuerpo temblando. Sofía la abrazaba, susurrando palabras reconfortantes que ninguna de las dos creía. Y yo me quedé ahí, mirando esa puerta agrietada, calculando cuánto tiempo resistiría. No mucho, me dijo mi cerebro. Tal vez una hora, tal vez menos. Y luego tendríamos que enfrentarnos a esa cosa o encontrar otra manera de salir. Miré alrededor de la oficina buscando opciones, recursos, cualquier cosa. Y entonces lo vi. Una puerta trasera, apenas visible detrás de un archivador. No llevaba al pasillo, llevaba a otra oficina, parte de una suite conectada. Podríamos movernos lateralmente, evitar la amenaza. Tal vez. Ahí, dije señalando. Esa puerta, vamos. Nos movimos rápido dejando atrás nuestras mochilas improvisadas para movernos más ligero, llevando solo el agua y mis herramientas esenciales. La puerta trasera se abrió a otra oficina, esta más grande, con muinón, cubículos y computadoras muertas. Cruzamos a través de ella, nuestros pasos amortiguados por la alfombra comercial. Había otra puerta al otro lado, y otra después de esa. Era como un laberinto de espacios de trabajo abandonados, cada uno congelado en el momento en que las personas habían huido. Había cafés a medio terminar en los escritorios, chaquetas colgando en las sillas, fotos de familias sonrientes en marcos baratos, evidencia de vidas normales interrumpidas violentamente. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser una sala de descanso. Había una pequeña cocina, una mesa con sillas y, lo más importante, un gabinete de suministros. Sofía corrió hacia él, abriendo las puertas con manos temblorosas. Adentro había tesoros, cajas de barras de granola, latas de sopa, botellas de agua, incluso algunas bolsas de café. No era mucho, pero era más de lo que habíamos tenido en días. Emma dejó escapar un sollozo de alivio cuando Sofía le dio una barra de granola. La devoró en segundos, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras masticaba. Nos quedamos en esa sala de descanso durante lo que sentí como horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Comimos lentamente, forzándonos a no engullir a pesar del hambre desesperada. Bebimos agua, y por un breve momento dejamos que nuestros cuerpos descansaran. Pero yo sabía que no podíamos quedarnos. Esta oficina no era segura. No había manera de barricar todas las entradas. No había suministros suficientes para más de unos días. Todavía necesitábamos llegar al piso 18, a la oficina de Sofía, donde había más recursos y tal vez una mejor posibilidad de establecer un refugio a largo plazo. Necesitamos seguir moviéndonos, dije finalmente. Sofía asintió, recogiendo lo que podíamos llevar en nuestras mochilas ahora más ligeras. Emma se veía mejor con algo de comida en su estómago, su color regresando ligeramente. Volvimos a la puerta que daba al pasillo, escuchando con cuidado. Silencio. Abrí la puerta apenas una rendija y miré afuera. El pasillo estaba vacío. La cosa que nos había perseguido se había ido, tal vez en busca de otras presas, tal vez de vuelta a la escalera. No me importaba a dónde, solo que no estaba aquí. Vamos, susurré. Rápido, de vuelta a la escalera. Corrimos por el pasillo, nuestros pasos silenciados por el instinto y el miedo. La puerta de la escalera estaba donde la habíamos dejado, cerrada pero no asegurada. La abrí con cuidado, esperando ver algo horrible del otro lado. Pero la escalera estaba vacía. Los sonidos que habíamos escuchado antes se habían ido. Empezamos a descender de nuevo, más rápido ahora, ganados por una especie de desesperación urgente. Pasamos el piso 24, luego el 23. En el 22 vimos algo que nos hizo detenernos. Sangre fresca en la pared, goteando hacia abajo, todavía húmeda. Lo que fuera que había estado aquí recientemente. No nos detuvimos a investigar. Solo seguimos bajando, hacia el 21, el 20, el 19. Y finalmente,
Llegamos al piso 18. Miré a través de la ventana de la puerta. El pasillo se veía tranquilo, normal incluso. Las puertas de las oficinas estaban cerradas. La señalización de emergencia brillaba suavemente en el techo. Este es, susurré a Sofía. ¿Cuál es tu oficina? Ella señaló a la izquierda. Suite 1804, al final del pasillo. El mismo número de apartamento donde habíamos intentado refugiarnos cuando el fuego nos perseguía. Una coincidencia extraña, casi poética. Empujé la puerta y salimos. A lo que esperaba sería finalmente un refugio. El pasillo del piso 18 era un mundo diferente. Aquí, la normalidad había resistido un poco más. Las luces de emergencia funcionaban, bañando todo en un resplandor verde pálido. Las puertas de vidrio de las oficinas estaban intactas, con sus logotipos corporativos y horarios de atención todavía visibles. Era como si en cualquier momento la gente pudiera volver, encender sus computadoras y continuar con sus reuniones. Pero no lo harían. Nunca lo harían. Caminamos en silencio hacia la suite 1804, cada paso más esperanzado que el anterior. Sofía sacó un llavero de su bolsillo, una colección de llaves que había llevado consigo desde el principio. Sus manos temblaban mientras buscaba la correcta. «Esta», susurró, insertando una llave plateada en la cerradura. La puerta se abrió con un clic suave y entramos a lo que había sido el lugar de trabajo de Sofía. Era una oficina de tamaño mediano, tal vez 20 cubículos, algunas oficinas, privadas con paredes de vidrio, una sala de conferencias al fondo, y lo más importante, parecía intacta. No había señales de violencia, no había sangre en las paredes, no había muebles volcados, solo el silencio de un lugar abandonado. «La cocina está por aquí», dijo Sofía. Su voz sonaba extraña en el silencio. Nos guió a través de los cubículos hacia una pequeña área de descanso. Era más grande que la que habíamos encontrado en el piso 25. Tenía una nevera, un microondas, gabinetes, incluso una máquina de café cara que probablemente ya nunca volvería a funcionar. Sofía abrió los gabinetes y su rostro se iluminó. «Miren», dijo, su voz quebrándose con algo que podría haber sido risa o llanto. Los gabinetes estaban llenos. Barras de proteína, ramen instantáneo, latas de sopa, galletas saladas, mantequilla de maní, mermelada. Era más comida de la que habíamos visto en una semana. Emma dejó escapar un grito de alegría y Sofía la abrazó, ambas llorando ahora de alivio. Yo abrí la nevera, sabiendo que no habría electricidad, pero esperando de todos modos. Estaba vacía excepto por algunas botellas de agua y condimentos. El agua era oro. La tomé toda, llenando nuestras mochilas. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos sobrevivir a esto. Pasamos la siguiente hora explorando la oficina, catalogando recursos. Encontré un armario de suministros con todo tipo de cosas útiles: cinta adhesiva, cuerdas, tijeras, linternas con pilas de repuesto. En el escritorio del gerente había un botiquín de primeros auxilios completo, con vendas, antisépticos, analgésicos. Sofía encontró mantas en un armario de almacenamiento, guardadas para alguna emergencia corporativa que nunca llegó. Emma descubrió una pequeña biblioteca en la sala de descanso con libros y revistas. Por primera vez en días sonrió realmente, no esa sonrisa forzada que había estado poniendo, sino una genuina. «¿Puedo leer?», preguntó, sosteniendo un libro infantil que alguien había dejado para su hijo. «Sí», dije, sintiendo mi garganta apretarse. «Puedes leer». La observamos acurrucarse en un rincón con el libro, su pequeño cuerpo finalmente relajándose. Sofía me miró y vi lágrimas en sus ojos. «Tal vez estamos a salvo», susurró. «Tal vez encontramos un lugar real». Quería creerlo. Dios, cómo quería creerlo. Pero había aprendido a no confiar en la esperanza. Era una mentirosa cruel. Decidimos establecernos en una de las oficinas privadas al fondo. Tenía paredes de vidrio, lo que significaba que podíamos ver las amenazas acercándose, pero también una puerta sólida que podíamos barricar. Arrastramos escritorios y archivadores para bloquear la entrada principal de la suite, creando una fortificación similar a la que habíamos tenido en nuestro apartamento. Pero esta vez era diferente. Teníamos espacio, teníamos suministros, teníamos opciones. La oficina tenía ventanas que daban al exterior del edificio, y por primera vez en días me acerqué a una y miré hacia abajo. Lo que vi me heló. La ciudad se extendía debajo de nosotros y estaba en ruinas. Había humo elevándose de docenas de lugares, edificios ardiendo sin control. Las calles estaban vacías de tráfico, pero podía haber movimiento. Figuras moviéndose de manera errática, persiguiéndose entre sí, cayendo y levantándose de nuevo. Seattle había caído, completamente, y nosotros estábamos atrapados en este ataúd de vidrio, 18 pisos sobre el infierno. Aparté la mirada sintiendo náuseas. Sofía me vio y supo de inmediato.
No dijo nada, solo asintió aceptando la verdad silenciosa. No había rescate viniendo. Estábamos solos. Esa noche dormimos de verdad por primera vez en una semana. No ese sueño ligero e interrumpido donde cada sonido te despierta, sino sueño profundo, el tipo que viene de agotamiento total y un estómago relativamente lleno. Emma se durmió entre nosotros, su respiración suave y regular. Sofía sostenía mi mano, sus dedos entrelazados con los míos. Gracias, susurró en la oscuridad, por sacarnos de allí, por encontrar este lugar. No respondí de inmediato, porque sí, había encontrado este lugar, pero también había dejado morir a Jake. Había cerrado la puerta a la señora Kowalski. Había elegido a mi familia sobre todos los demás, una y otra vez, y esas elecciones me habían cambiado. Me habían convertido en alguien que ni siquiera reconocía cuando me miraba en los espejos oscuros de las ventanas de la oficina. Solo hago lo que tengo que hacer, dije finalmente. Y era verdad, pero la verdad no lo hacía más fácil de vivir. Cerré los ojos y por primera vez en días dejé que el sueño me llevara. Soñé con cerraduras que no podía abrir, con puertas que se cerraban en caras suplicantes, con la mirilla de mi apartamento y todo lo que había visto a través de ella. Los siguientes 3 días fueron casi normales. Establecimos una rutina. Sofía organizaba la comida y racionaba los suministros. Yo reforzaba las barricadas y exploraba las oficinas vecinas en busca de más recursos. Y Emma intentaba ser una niña. Dibujaba, leía, jugaba con juguetes improvisados que hacíamos con clips y papel. Intentamos no hablar de lo que estaba pasando afuera de nuestras paredes de vidrio y acero. Intentamos pretender que este era nuestro mundo ahora y que era suficiente. Durante esos días casi lo creí. Habíamos encontrado un refugio real, con comida suficiente para semanas si éramos cuidadosos. El agua del sistema del edificio todavía funcionaba de forma intermitente, probablemente alimentada por tanques en el techo. Teníamos espacio, luz natural de las ventanas, incluso libros para leer. Comparado con el apartamento claustrofóbico donde habíamos estado atrapados, esto era un paraíso. Y lentamente, muy lentamente, empecé a creer que tal vez Sofía tenía razón. Tal vez estábamos a salvo. Tal vez habíamos encontrado nuestro lugar para sobrevivir. Debía haber sabido que no dura. La esperanza nunca dura. El 10º día desde que esto comenzó, las cosas empezaron a cambiar. Empezó con un sonido distante. Voces humanas. Venían del pasillo, amortiguadas por nuestra puerta barricada, pero claramente audibles. Me acerqué silenciosamente a la entrada presionando mi oído contra la puerta de vidrio. Había al menos 3 personas allá afuera, tal vez más. Estaban hablando en voz baja, pero pude captar fragmentos. Esta oficina, recursos, necesitamos verificar. Mi estómago se apretó. Otros supervivientes habían encontrado el piso 18, lo que significaba que nuestro refugio secreto ya no era tan secreto. Miré hacia atrás, a Sofía y Emma escondidas en la oficina trasera. Sofía me devolvió la mirada, sus ojos llenos de pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Nos rebelamos? ¿Ofrecemos compartir? ¿O nos escondemos y esperamos que se vayan? Antes de que pudiera decidir, escuché un sonido que hizo que mi sangre se congelara. Era David. Reconocí su voz de inmediato, esa calma forzada que usaba. Suite 1804, estaba diciendo. Alguien ha barricado esto desde adentro, recientemente por las marcas de arrastre. Hay gente aquí. Escuché el sonido de metal contra vidrio. Estaban probando nuestra puerta buscando puntos débiles en nuestra fortificación. «Hola», llamó David, su voz más fuerte ahora. «Sabemos que están ahí. Hemos estado monitoreando el edificio. Los vimos entrar hace 3 días». Mentira. Tenía que ser mentira. Pero aún así, sabía que estábamos aquí. Y estaba decidido a entrar. Sofía había aparecido a mi lado, su rostro pálido. «¿Qué hacemos?», susurró. Emma estaba detrás de ella, sosteniendo su muñeco tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Miré alrededor de la oficina, haciendo cálculos rápidos. Teníamos recursos que ellos querían. Éramos solo 3, débiles por días de estrés y comida limitada. Incluso con mis herramientas como armas, no podría defender este lugar contra un grupo determinado. Matemáticamente estábamos en desventaja, pero tal vez no teníamos que pelear. Tal vez podíamos negociar. «Voy a hablar con ellos», dije en voz baja. «Quédate atrás con Emma. Si las cosas se ponen mal, hay una puerta de salida en la sala de conferencias. Va al pasillo de servicio. Tómenla y corran». Sofía agarró mi brazo. Michael no. Pero yo ya me estaba moviendo hacia la barricada, apartando suficiente para crear un pequeño espacio donde pudiera hablar sin abrir completamente la puerta. «Estoy aquí», dije, mi voz saliendo más firme de los que me sentía. «¿Qué quieren?». Hubo un momento de silencio. Luego la cara de David apareció en el vidrio, apenas visible a través de la escarcha. Se veía diferente de la última vez que lo había visto.
más delgado, más duro, con una barba descuidada y ojos que tenían ese brillo que había visto en mi propio reflejo, el brillo de alguien que ha hecho cosas terribles para sobrevivir. Michael, dijo, y el hecho de que supiera mi nombre me asustó. Apartamento 905, ¿verdad? El tipo con el arma. Su tono era burlón, como si supiera que yo había mentido. Hemos venido a hablar, a hacer un trato, como si fuéramos hombres de negocios discutiendo un contrato, no supervivientes desesperados luchando por recursos. No necesitamos tratos, dije. Tenemos lo que necesitamos. Ustedes busquen en otra parte. David rió, un sonido bajo y sin humor. No funciona así, amigo. Este edificio se está convirtiendo en un horno. Hay un fuego en el piso 15 y está subiendo. En 1 o 2 días este lugar va a ser inhabitable. Necesitamos movernos más alto y necesitamos suministros para hacerlo. Los que tienes ahí dentro. El fuego. Había mencionado un fuego. Mi mente retrocedió a ese momento en el pasillo, corriendo con Emma, el humo persiguiéndonos. Eso había sido mi imaginación del futuro. La premisa me había dicho. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si realmente había un fuego subiendo, devorando el edificio piso por piso? Me acerqué a una de las ventanas de la oficina y miré hacia abajo. Humo, espeso, negro, elevándose desde los pisos inferiores del edificio. No lo había notado antes porque estaba enfocado en las barricadas, en mantener a mi familia a salvo. Pero ahí estaba, innegable. El edificio estaba muriendo, consumiéndose de abajo hacia arriba, y estábamos en el piso 18, no muy lejos del fuego, no muy lejos en absoluto. Mierda, susurré. Sofía había visto lo mismo, su mano cubriendo su boca. David estaba diciendo la verdad, y eso cambiaba todo. Si nos quedábamos aquí, el fuego nos alcanzaría. Si nos íbamos, necesitaríamos suministros para sobrevivir más arriba. Y David lo sabía. Nos tenía atrapados en una esquina lógica perfecta. ¿Qué tipo de trato?, pregunté finalmente, sintiendo que las palabras me dolían al salir. Simple, dijo David. Su voz era práctica, casi amigable. Comparten sus suministros. Trabajamos juntos para movernos a los pisos superiores. Hay fuerza en números, más ojos para vigilar, más manos para pelear si los quebrados encuentran nuestra posición. Todos sobrevivimos. Sonaba razonable, sonaba como el tipo de lógica que yo mismo habría usado, pero había algo en la forma en que lo dijo, algo en sus ojos mientras miraba a través del vidrio que me hacía desconfiar. Este no era un hombre interesado en cooperación, era un hombre acostumbrado a tomar lo que necesitaba. ¿Y si decimos que no?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. David se encogió de hombros. Entonces esperamos. El fuego los empujará fuera eventualmente. Y cuando Ethiop salgan sin suministros, exhaustos, desesperados, bueno, estaremos esperando. De cualquier manera conseguimos lo que necesitamos. Esta manera es solo más fácil para todos. Era una amenaza vestida como negociación. Y peor, era una amenaza que sabía que podía cumplir. Miré a Sofía. Vi mi propio conflicto reflejado en su rostro. ¿Confiábamos en David y su grupo? ¿O arriesgábamos enfrentar el fuego solos? No había buenas opciones, solo grados de riesgo. Necesito hablar con mi familia, dije, finalmente. Nos dan 10 minutos para decidir. David asintió. 10 minutos, pero no tardé mucho. El fuego no espera. Se alejó de la puerta y pude escuchar voces murmurando, su grupo discutiendo en voz baja. Me alejé de la barricada y me uní a Sofía y Emma en la oficina trasera. ¿Qué piensas?, preguntó Sofía. Su voz era tranquila, pero pude ver el miedo en sus ojos. No confío en él, dije, pero tiene razón sobre el fuego. Podemos olerlo ahora si prestas atención. Era verdad, un tenue olor a humo había comenzado a filtrarse a través de los conductos de ventilación, apenas perceptible pero innegable. «Entonces, ¿qué hacemos?», presionó Sofía. Emma nos miraba, su pequeño rostro tenso con la comprensión de que algo malo estaba pasando. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de la decisión. «Les damos algo», dije finalmente. «No todo, pero suficiente para parecer que estamos cooperando. Y luego, esta noche nos movemos. Encontramos otro lugar más arriba antes de que ellos lo hagan. Nos mantenemos adelante, nos mantenemos alejados de ellos». Era un plan débil, lleno de agujeros, pero era lo mejor que tenía. Volví a la barricada y llamé a David. «Está bien», dije. «Abriremos, pero solo ustedes dos entran. El resto se queda afuera». Hubo un momento de silencio, luego David respondió. «Está bien, solo yo y Marcus. Los otros esperan aquí». Empecé a quitar la barricada pieza por pieza, sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso. Sofía estaba detrás de mí, con Emma escondida en la oficina trasera con instrucciones de cerrar la puerta con llave si escuchaba cualquier problema. Finalmente la puerta estaba despejada.
La abrí lentamente, revelando a David y otro hombre. Marcus, supuse. Marcus era más grande que David, con brazos gruesos y una expresión que no revelaba nada. Ambos llevaban armas improvisadas. David tenía un tubo de metal. Marcus tenía lo que parecía una palanca. Entraron lentamente, sus ojos escaneando la oficina, catalogando nuestros recursos. Vi la codicia brillar en la mirada de David cuando vio los gabinetes de la cocina, las cajas de suministros que habíamos apilado. Buen lugar que encontraron aquí, dijo. Su tono era casual, pero había una amenaza subyacente. Lástima que el fuego lo vaya a arruinar. Tomen lo que necesiten, dije manteniendo mi voz neutral. Pero dejen suficiente para nosotros. Ese era el trato. David asintió, pero sus ojos seguían recorriendo la oficina. Marcus se había movido hacia la cocina, empezando a llenar una mochila con suministros. Demasiados suministros, más de lo que habíamos acordado compartir. Oye, dije dando un paso adelante. Dijimos compartir, no tomar todo. David se giró para mirarme y vi algo en sus ojos que hizo que mi mano se apretara alrededor de la llave inglesa en mi cinturón. El problema con compartir, dijo lentamente, es que implica que tenemos una opción. Pero aquí está la cosa, Michael. Ustedes no tienen opciones, tienen suministros que necesitamos. Y nosotros tenemos números. La matemática es simple. Se movió más cerca y vi a Marcus dejando la mochila y agarrando la palanca con más firmeza. Esto no era una negociación. Nunca lo había sido. Era un robo y yo había sido lo suficientemente estúpido como para abrir la puerta. Sofía, dije en voz baja, sin apartar los ojos de David. Toma a Emma. Vayan a la oficina trasera. Ahora. Escuché sus pasos moviéndose, rápido pero controlados. Y entonces todos nos congelamos, porque había otro sonido. Venía del pasillo, del otro lado de nuestra puerta abierta. Era ese sonido. Crack, crack, crack. Seguido por más, una sinfonía de huesos rompiéndose y pasos arrastrándose. Los quebrados estaban en el piso 18 y estaban en el pasillo. Los dos hombres que David había dejado afuera empezaron a gritar, voces llenas de pánico y dolor. Hubo sonidos de lucha, golpes y luego silencio. Un silencio terrible, absoluto. David y Marcus se quedaron paralizados, mirando hacia la puerta abierta con horror creciente. Y entonces las figuras empezaron a aparecer en el umbral. 3, 4, 5 de ellos, los quebrados, con extremidades torcidas en ángulos imposibles, ropa desgarrada y manchada, moviéndose con esa determinación mecánica que no conoce el miedo ni el dolor. Habían seguido los gritos, el sonido de voces humanas, y ahora estaban aquí, en nuestra oficina, entre nosotros y la única salida. David dejó escapar un sonido bajo de terror. Marcus levantó su palanca, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Y yo me quedé ahí, mirando el desastre que mi decisión había creado, sabiendo que había condenado a todos nosotros. La puerta que había abierto tratando de cooperar, de hacer lo correcto, nos había matado. Las cosas se movieron demasiado rápido después de eso. Marcus gritó y se lanzó hacia los quebrados, blandiendo su palanca. Golpeó a uno en la cabeza, un golpe sólido que debería haber derribado a cualquier persona normal. Pero el quebrado apenas se tambaleó. Se giró hacia Marcus con ese movimiento de marioneta y luego se lanzó. Literalmente se lanzó, usando todo su peso como un ariete. Marcus cayó hacia atrás, el quebrado encima de él, y entonces comenzaron los gritos. Gritos reales, horribles, el sonido de un hombre siendo destrozado. David corrió, no hacia la salida, sino más profundo en la oficina, hacia donde Sofía y Emma estaban escondidas. Instinto me impulsó. No podía dejar que llegara a ellas. Corrí detrás de él, alcanzándolo, justo cuando llegaba a la puerta de la oficina trasera. Lo agarré por el hombro, girándolo, y mi puño se conectó con su mandíbula. No fue un golpe limpio, no fue profesional, pero lo aturdió. Cayó hacia atrás, tropezando sobre un escritorio. «Quédate lejos de mi familia», se grité. Mi voz sonaba salvaje, irreconocible. Detrás de mí podía escuchar más sonidos de los quebrados entrando a la oficina, atraídos por el ruido y la lucha. Nos estaban rodeando. «Sofía, la salida trasera», grité. «Ahora, vayan ahora». Escuché la puerta de la oficina trasera abrirse, pasos corriendo. Sofía había agarrado a Emma y se estaban moviendo hacia la sala de conferencias, hacia la salida de servicio que había mencionado. Bien, eso era bueno. Las estaba sacando. David se había levantado, su rostro sangrando donde mi puño lo había golpeado. Nos miramos por un segundo, dos hombres que podrían haber trabajado juntos, que podrían haber sobrevivido juntos, ahora convertidos en enemigos por miedo y circunstancia. Y luego los quebrados llegaron a nosotros. No había tiempo para hablar, no había tiempo para nada excepto movimiento. Me agaché cuando uno de ellos se lanzó, sintiendo su cuerpo pasar sobre mí.
Rodé hacia un lado, agarrando mi llave inglesa de mi cinturón. Golpeé hacia arriba conectando con algo blando, y el quebrado cayó. Pero había más. Siempre había más. David estaba luchando contra dos al mismo tiempo, su tubo de metal balanceándose salvajemente. Uno lo agarró, y vi sus dedos cerrarse alrededor del brazo de David, apretando con una fuerza que hizo que el hombre gritara. «Michael», gritó David, su voz quebrándose con pánico. «Ayúdame». Era una súplica desesperada, y por un segundo, solo un segundo, dudé. Podía ayudarlo. Podía girarme, usar mi llave inglesa para golpear al quebrado que lo tenía agarrado, darle a David una oportunidad de escapar. Pero hacerlo significaba arriesgarme, significaba perder segundos preciosos que necesitaba para alcanzar a mi familia. La matemática era simple, brutal. David no era mi responsabilidad. Sofía y Emma sí lo eran. Así que hice mi elección. Me di la vuelta y corrí. Corrí hacia la sala de conferencias, dejando a David con sus gritos persiguiéndome. Corrí como el cobarde que me había convertido, como el monstruo que el fin del mundo había tallado de un hombre normal. Escuché el momento en que los gritos de David se cortaron abruptamente, reemplazados por ese sonido húmedo de carne siendo desgarrada. No miré atrás. No podía. Si lo hacía, si veía lo que le estaba pasando, podría congelarse, podría tropezar, y entonces no llegaría a mi familia. Llegué a la sala de conferencias, encontré la puerta de servicio, la empujé abierta. Sofía y Emma estaban del otro lado, esperándome en el pasillo de servicio. Sofía tenía lágrimas corriendo por su rostro. Emma estaba llorando silenciosamente. «¿Dónde está el otro hombre?», preguntó Sofía, aunque creo que ya sabía la respuesta. «Se fue», dije, la mentira saliendo fácilmente. «Todos se fueron. Necesitamos movernos». Corrimos por el pasillo de servicio, nuestros pasos resonando en el espacio angosto. Era un corredor utilitario con tuberías expuestas y paredes de concreto desnudo. Había puertas que daban a diferentes oficinas, escaleras que subían y bajaban. Elegí subir. Siempre subir, alejándonos del fuego, alejándonos de los pisos inferiores donde los quebrados parecían congregarse. Subimos 2 pisos, luego 3, sin detenernos excepto cuando Emma no podía respirar. Finalmente llegamos al piso 21 y encontré una puerta que daba a lo que parecía ser otra suite de oficinas. La empujé y entramos a un espacio oscuro y vacío. No había suministros aquí, no había comida ni agua, solo espacio vacío y oscuridad. Pero al menos estábamos alejados de la matanza. Al menos estábamos vivos. Nos derrumbamos en el suelo, nuestros cuerpos temblando con agotamiento y shock. Emma se acurrucó contra Sofía, sollozando abiertamente ahora. Sofía la sostenía, meciendo a nuestra hija, susurrando palabras sin sentido de consuelo. Y yo me senté con la espalda contra la pared mirando mis manos. Estaban manchadas con sangre. No sabía de quién. No quería saberlo. Había dejado morir a David, igual que había dejado morir a Jake. Igual que había dejado morir a la señora Kowalski. La lista seguía creciendo, una letanía de culpa que llevaba como una segunda piel. «Michael», dijo Sofía en voz baja. Emma se había quedado dormida finalmente, agotada más allá de todo límite. «¿Qué pasó allí atrás? ¿Realmente se fue?». La miré, vi la pregunta en sus ojos, la sospecha. Podía mentirle de nuevo, podía mantener la ficción, protegerla de la verdad de lo que me había convertido. Pero estaba cansado de mentir. Cansado de cargar el peso solo. «No», dije, mi voz apenas un susurro. «No se fue, lo dejé. Los quebrados lo tenían y yo simplemente corrí. Lo dejé morir». Esperaba horror en su rostro. Esperaba que se alejara de mí, que me mirara como al monstruo que era. Pero en cambio, Sofía solo asintió lentamente. «Está bien», dijo. Y esas 2 palabras, esa aceptación simple, de alguna manera dolieron más que cualquier acusación, porque significaba que ella también había cambiado. Que todos nos habíamos convertido en personas que podían aceptar el asesinato como necesidad. El fin del mundo no solo destruye edificios y cuerpos, destruye almas. Tenemos que seguir moviéndonos, dije finalmente. El fuego todavía está subiendo y sin suministros. No, terminé la oración. No necesitaba hacerlo. Todos sabíamos lo que significaba. Habíamos escapado de David, habíamos escapado de los quebrados, pero no habíamos escapado de nuestro destino. Solo lo habíamos retrasado. Pasamos esa noche en la oficina vacía del piso 21, hambrientos, sedientos, aterrorizados. No teníamos mantas, no teníamos luz excepto la tenue luminiscencia verde de las señales de salida. Cada sonido nos hacía saltar. El crujido del edificio asentándose, el susurro del viento contra las ventanas, el distante retumbar de lo que podría haber sido el fuego o podría haber sido otra cosa. Emma se despertó varias veces gritando, atrapada en pesadillas. Sofía la consolaba, pero pude ver el agotamiento en sus ojos.
la forma en que sus manos temblaban. Estábamos al límite, todos nosotros. Al amanecer tomé una decisión. No podíamos quedarnos aquí. Sin comida ni agua, moriríamos en días. Necesitábamos encontrar suministros, y eso significaba arriesgarnos de nuevo. Voy a explorar, le dije a Sofía. Solo este piso, ver si hay algo útil. Ustedes quédense aquí, mantengan la puerta cerrada. Sofía asintió, demasiado cansada para discutir. Emma ni siquiera se despertó. Salí al pasillo de servicio, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. El edificio era extraño en la luz gris de la mañana. Silencioso, demasiado silencioso. Me moví con cuidado, probando puertas, buscando cualquier cosa útil. La mayoría de las oficinas estaban vacías o habían sido ya saqueadas, pero en la CCS, última suite del piso, encontré algo. Una pequeña sala de descanso sin tocar. Y en los gabinetes había comida. No mucha, tal vez suficiente para 2 días. Pero era algo. Era esperanza. Estaba llenando una bolsa con latas cuando lo escuché. Voces. Venían del pasillo principal, no del pasillo de servicio. Voces humanas, hablando en voz baja. Me congelé, escuchando. Este piso parece limpio, decía una voz de hombre, sin señales de ellos. Aún así revisen todas las oficinas, respondió otra. Voz. Una voz de mujer, firme y autoritaria. No podemos arriesgarnos a perdernos suministros. Otros supervivientes, un grupo de ellos, explorando igual que yo. Podrías haberme revelado. Podría haber pedido ayuda, intentado unirme a ellos, pero después de lo que había pasado con David, después de ver cómo la desesperación convertía a las personas en monstruos, no podía arriesgarme. No con Sofía y Emma esperándome. Me quedé escondido en la sala de descanso, apenas respirando, mientras escuchaba sus pasos moverse por el pasillo. Revisaron algunas oficinas. Luego siguieron adelante. Cuando sus voces se desvanecieron, solté el aire que había estado conteniendo. Esperé 5 minutos más, solo para estar seguro. Luego me escabullí de vuelta al pasillo de servicio. Llegué a la oficina donde había dejado a mi familia. Toqué suavemente en la puerta. Soy yo, susurré. La puerta se abrió y Sofía me dejó entrar. Cuando vio la bolsa de comida, sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Lo lograste, susurró. Encontraste algo. Asentí, pero no me sentía victorioso. Me sentía agotado. Me sentía derrotado, porque sabía que esto era solo temporal. Eventualmente esta comida se acabaría. Eventualmente tendríamos que salir de nuevo. Y cada vez que lo hiciéramos, las probabilidades de no regresar aumentaban. Estábamos en una espiral descendente, una lucha perdida contra la entropía y el tiempo. Y en lo profundo, donde no quería admitirlo, sabía que no íbamos a ganar. Solo estábamos retrasando lo inevitable. El 12º día llegó con humo. No el olor distante al que nos habíamos acostumbrado, sino humo real, denso, gris, filtrándose por debajo de las puertas y a través de los conductos de ventilación. Me desperté tosiendo, mi garganta ardiendo, mis ojos llorando. Sofía ya estaba despierta, con Emma en sus brazos, ambas tosiendo también. El fuego, dije, mi voz áspera. Llegó al piso 20. No necesitaba comprobarlo. Podía sentirlo en el aire. Podía escucharlo en el crujido, distante de las vigas cediendo. El edificio se estaba consumiendo desde abajo, y nosotros estábamos apenas un piso por encima de las llamas. Tenemos que subir, dijo Sofía, su voz sorprendentemente calmada. No había histeria. No había pánico, solo aceptación. Habíamos sabido que esto vendría. Ahora estaba aquí. Empacamos rápidamente, tomando solo lo esencial. El agua que quedaba, las últimas latas de comida, mi llave inglesa, una manta. Todo lo demás lo dejamos. No había tiempo. El humo estaba volviendo más espeso, llenando la oficina como una niebla venenosa. Emma no lloraba. Creo que estaba más allá de las lágrimas, más allá del miedo normal. Se aferraba a su muñeco con una mano y a la mano de Sofía con la otra, sus ojos vidriosos y distantes. Salimos al pasillo de servicio y el calor nos golpeó como una pared física. Las escaleras de servicio eran nuestra única opción. No podíamos volver a las escaleras principales. Estarían llenas de humo, tal vez llamas. Subimos rápido, nuestros pies golpeando el metal de los escalones, el sonido resonando en el espacio estrecho. El humo nos seguía, arrastrándose hacia arriba como una criatura viva. Piso 22, piso 23, piso 24. Cada piso era un logro, cada respiración un milagro. Emma empezó a quedarse atrás, sus piernas demasiado cortas, sus pulmones demasiado pequeños. La levanté, cargándola en mi espalda, sintiendo mi propia fuerza fallar. No había comido lo suficiente, no había descansado lo suficiente. Mi cuerpo estaba funcionando con pura adrenalina y la negativa a dejar que mi familia muriera.
Sofía subía delante de nosotros, mirando hacia atrás cada pocos escalones para asegurarse de que todavía la seguíamos. Su rostro estaba negro de hollín, sus ojos rojos de humo, pero seguía moviéndose, seguíamos moviéndose, porque detenerse significaba morir. Llegamos al piso 27 cuando escuchamos el sonido. Venía de arriba. Ese sonido familiar, horrible. Crack, crack, crack. Los quebrados estaban en las escaleras de Minostone. Servicio. Entre nosotros y la seguridad de los pisos superiores. No, susurró Sofía, su voz quebrándose finalmente. No, no, no. Miré hacia atrás. El humo subía detrás de nosotros, una pared gris que se hacía más oscura cada segundo. Miré hacia adelante. Podía ver figuras moviéndose en las sombras del rellano del piso 28, formas que no se movían correctamente. Estábamos atrapados, atrapados entre el fuego y los monstruos, en una escalera de metal que se estaba convirtiendo en nuestro ataúd. El 27, dije, tomando la única decisión que quedaba. Salimos en el 27. Encontramos otro camino. Empujé la puerta del piso 27 y salimos a un pasillo residencial. Era como el piso 29, donde todo había empezado. Apartamentos en ambos lados, puertas cerradas, ese ambiente de vidas interrumpidas. Pero este piso tenía algo diferente. Podía escuchar agua, el sonido de agua corriendo, goteando, fluyendo. Una de las tuberías debía haberse roto, inundando el piso. Caminamos por el pasillo, nuestros pies chapoteando en agua que ya tenía varios centímetros de profundidad. El agua era fría, oscura, con cosas flotando en ella que no quería identificar. Pero era mejor que el fuego. Era mejor que los quebrados, por ahora. Necesitamos encontrar un apartamento, dije. Algo que podamos fortificar, solo hasta que el fuego pase o encontremos otra ruta. Sofía señaló una puerta a mitad del pasillo. Esa, la puerta está dañada. Podemos entrar. Tenía razón. La puerta del apartamento 2614 estaba astillada alrededor de la cerradura, como si alguien la hubiera forzado. La empujé y cedió fácilmente. El apartamento estaba oscuro, las ventanas cubiertas desde adentro, pero estaba vacío. No había cuerpos, no había señales de violencia reciente, solo un espacio abandonado con muebles volcados y pertenencias esparcidas. Entramos y cerré la puerta detrás de nosotros, empujando un sofá contra ella como barricada. Era débil, lo sabía, pero era algo. Nos derrumbamos en el suelo del apartamento, tosiendo el humo de nuestros pulmones, bebiendo tragos de nuestra agua preciosa. Emma se había quedado dormida casi inmediatamente, agotada más allá de la conciencia. Sofía y yo nos miramos a través de la penumbra. No dijimos nada, no había nada que decir. Estábamos vivos, por ahora. Pero el por ahora se estaba haciendo cada vez más corto. Pasé las siguientes horas explorando el apartamento, buscando cualquier cosa útil. El inquilino anterior había dejado algunas cosas: ropa en los armarios, platos en la cocina, fotos en las paredes de una familia sonriente. Me pregunté qué les había pasado. ¿Habían escapado? ¿Se habían convertido? ¿O estaban muertos en algún lugar de este edificio, sumados a la pila de cuerpos que se descomponían en la oscuridad? No había comida en la despensa, pero encontré algo mejor en el armario del dormitorio. Una escalera de escape de emergencia. Era uno de esos modelos portátiles, una escalera de cuerda con ganchos de metal diseñados para engancharse en una ventana. Probablemente nunca había sido usada, comprada en un momento de paranoia post 9/11 y luego olvidada. Pero ahora podría ser nuestra salvación. La llevé a la sala de estar, donde Sofía estaba sentada con Emma. Mira esto, dije, mi voz conteniendo la primera chispa de esperanza real que había sentido en días. Si podemos llegar al balcón, si la escalera es lo suficientemente larga, podemos subir al piso 28, evitar las escaleras completamente. Sofía miró la escalera, luego a mí, luego a la ventana cubierta. ¿Y si hay algo afuera?, preguntó. ¿Y si los quebrados están en el piso de arriba? Era una buena pregunta, una pregunta válida, pero no teníamos opciones. Entonces luchamos, dije simplemente, o caemos intentándolo, pero no podemos quedarnos aquí. Escucha. Nos quedamos en silencio y lo escuchamos. El fuego ya no era distante, estaba cerca, tal vez solo 2 pisos debajo de nosotros. Podíamos escuchar el rugido, el crepitar, el sonido de cosas colapsando, y con él venía el calor, radiando a través del suelo, haciendo que el apartamento se sintiera como un horno. Está bien, dijo Sofía finalmente. Lo intentamos, pero esperamos hasta el anochecer. Mejor visibilidad para nosotros, peor para ellos. Asentí. Era inteligente. Sofía siempre había sido la inteligente. Yo solo era el tipo que arreglaba cosas, que seguía procedimientos. Ella era la que pensaba estratégicamente. Pasamos las horas restantes de luz descansando, comiendo nuestras últimas
raciones de comida, preparándonos mentalmente para lo que vendría. Emma se despertó brevemente, comió un poco, luego volvió a dormir. Su cuerpo sabía que necesitaba conservar energía. Los niños son resilientes de maneras que los adultos han olvidado. Cuando la luz empezó a desvanecerse, empecé a preparar la escalera. Quité las sábanas de la ventana, revelando la vista del exterior. Seattle se extendía debajo de nosotros, una ciudad de luces muertas y fuegos ardiendo. Era hermoso de una manera horrible, apocalíptica. Abrí la ventana del balcón, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. Era la primera vez que respiraba aire limpio en horas y casi me mareó. El balcón era pequeño, apenas lo suficientemente grande para que los tres estuviéramos de pie. Me asomé por el borde mirando hacia abajo. 27 pisos de caída. Si la escalera fallaba, si los ganchos cedían, sería una muerte rápida al menos. Miré hacia arriba. El balcón del piso 28 estaba directamente encima de nosotros, tal vez 3 metros de distancia. La escalera de emergencia medía 4 metros. Sería ajustado pero factible. Enganché la escalera en el balcón del 28, tirando con toda mi fuerza para asegurarme de que estaba firme. Aguantó. Está bien, dije, girándome hacia Sofía y Emma. Yo subo primero. Me aseguro de que el balcón de arriba esté despejado. Luego Emma, luego tú. Rápido y en silencio. Sofía asintió, su mandíbula apretada con determinación. Emma nos miraba con ojos muy abiertos, aterrorizados, pero no lloraba. Mi pequeña niña valiente. Empecé a subir la escalera de cuerda, sintiendo cada músculo en mi cuerpo protestar. La escalera se balanceaba con cada movimiento, girando lentamente en el viento nocturno. No miré hacia abajo, solo hacia arriba, enfocándome en el balcón del piso 28, en llegar allí. Llegué al balcón del 28 y me impulsé por encima de la baranda. El balcón estaba vacío. La ventana de la sala de estar detrás estaba oscura, pero no podía ver si había algo adentro. Tendría que arriesgarme. Emma, llamé en voz baja. Tu turno, despacio y con cuidado. Vi a Sofía ayudar a Emma a subir a la escalera. Mi hija empezó a trepar, sus pequeñas manos agarrando las cuerdas, sus pies encontrando los peldaños. Se movía despacio, demasiado despacio, y la escalera se balanceaba peligrosamente con su peso. Está bien, cariño, susurré. Solo sigue mirando hacia arriba, hacia papá. No mires hacia abajo. Emma subía centímetro a centímetro y yo podía ver el terror en su rostro, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero seguía moviéndose, seguía subiendo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendí mi mano, agarrando su brazo y tirando de ella hacia la seguridad del balcón. La abracé fuertemente, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Lo hiciste, susurré. Lo lograste, cariño. Entonces fue el turno de Sofía. Empezó a subir, moviéndose más rápido que Emma, pero aún con cuidado. Estaba a mitad de camino cuando lo escuchamos. Un crujido, desde abajo, seguido de un grito. No el grito de Sofía, algo más, algo en el piso 27. Los quebrados habían encontrado el apartamento que acabábamos de dejar. Sofía se congeló en la escalera, su rostro pálido de terror. Podía escucharlos ahora, moviéndose en el apartamento debajo de nosotros, golpeando muebles, haciendo ese sonido de respiración pesada. Y luego, horriblemente, uno de ellos apareció en el balcón del 27. Era una mujer, o había sido. Su brazo izquierdo estaba completamente roto, colgando inútilmente, pero su brazo derecho se extendió y agarró la escalera de cuerda. Empezó a trepar. «Sofía, muévete», grité. «Ahora». Sofía empezó a subir frenéticamente, la escalera balanceándose salvajemente con el peso de 2 personas. Yo me incliné sobre la baranda, agarrando la parte superior de la escalera, tratando de estabilizarla. El quebrado subía, más rápido de lo que debería ser posible con solo un brazo funcional. Usaba sus piernas, su mandíbula, cada parte de su cuerpo, para impulsarse hacia arriba. Sofía llegó a mi alcance y la jalé hacia el balcón con tanta fuerza que casi nos caímos ambos. Emma estaba llorando, agarrada a mi pierna. Sofía estaba jadeando, sus ojos fijos en el quebrado que seguía subiendo. «¡La escalera!», gritó Sofía. «¡Córtala! Michael, córtala!». Busqué en mi cinturón, encontré mi navaja plegable. El quebrado estaba a solo 2 metros de distancia ahora, su rostro levantándose hacia nosotros, sus ojos muertos y sin vida fijos en su presa. Empecé a cortar la cuerda, serruchando frenéticamente. La cuerda era más gruesa de lo que pensaba, diseñada para aguantar peso. El quebrado subía, 1,5 metros, 1 metro. Podía oler su hedor ahora, podía ver los detalles de su rostro destrozado. Mis manos estaban resbaladizas de sudor, la navaja apenas mordiendo las fibras. «Más rápido», gritó Sofía. Serruché más fuerte, poniendo todo mi peso en ello. Las cuerdas empezaron a deshilacharse, hebra por hebra. El quebrado extendió su mano,
Buena. Sus dedos apenas rozando el borde de nuestro balcón. Y entonces la cuerda cedió. La escalera se desplomó, llevando al quebrado con ella. Hubo un momento de silencio mientras caían. Luego un golpe sordo y húmedo desde muy abajo. No miré para ver si se había levantado de nuevo. Ya sabía que probablemente lo haría. Los quebrados no entendían que sus cuerpos estaban rotos. Solo sabían moverse, cazar, destruir. Nos quedamos ahí en el balcón, los tres temblando, jadeando, vivos. Pero la ventana del apartamento del piso 28 seguía esperando. Y no sabíamos qué nos esperaba del otro lado. Entramos, dije finalmente. Rápido, antes de que más de ellos suban. Probé la puerta del balcón. Cerrada. Por supuesto que estaba cerrada. Usé la llave inglesa para romper el vidrio. El sonido sorprendentemente fuerte en la noche. Nos metimos adentro. El vidrio crujiendo bajo nuestros pies. El apartamento del piso 28 estaba oscuro y silencioso. Parecía deshabitado, pero no podía estar seguro. «Quédense. Aquí», susurré a Sofía y Emma. «Voy a revisar». Me moví a través del apartamento con la llave inglesa levantada, mis sentidos en alerta máxima. Cada sombra podría ser una amenaza. Cada rincón podría esconder peligro. Pero el apartamento estaba vacío, completamente vacío. Sin muebles, sin pertenencias, sin señales de que alguien hubiera vivido aquí alguna vez. Era una unidad que nunca se había vendido, o que había sido vaciada antes de que el apocalipsis comenzara. Y en el medio de la sala de estar, dejado como si alguien lo hubiera planeado, había suministros, cajas de comida enlatada, galones de agua, mantas, un botiquín de primeros auxilios, medicamentos, más de lo que habíamos tenido en semanas. «Sofía», llamé, mi voz temblorosa. «Sofía, ven a ver esto». Ella entró con Emma y sus ojos se ensancharon al ver los suministros. «¿Cómo?» empezó. Negué con la cabeza, no lo sabía, no tenía sentido. A menos que alguien hubiera estado preparando este lugar. Alguien que sabía que el edificio se estaba convirtiendo en una zona de guerra, que había estado almacenando suministros en los pisos superiores. Otro superviviente, tal vez. Alguien que ya no estaba aquí. «No importa cómo llegó aquí», dije finalmente. «Es nuestro ahora. Necesitamos fortificar este lugar, establecer un perímetro real». Pasamos las siguientes horas haciendo exactamente eso. Bloqueamos la puerta principal con todo lo que pudimos encontrar. Cubrimos el vidrio roto del balcón con mantas para evitar que el viento y el humo entraran. Organizamos los suministros, hicimos inventario. Teníamos comida para 2 semanas, tal vez 3 si éramos cuidadosos. Agua para más tiempo. Era más de lo que nos atrevíamos a esperar. Emma comió su primera comida real en días, una lata completa de sopa, y luego se durmió en el suelo con la manta envuelta alrededor de ella. Sofía se sentó a mi lado y por primera vez en lo que parecía una eternidad, dejó que su cabeza descansara en mi hombro. «Lo logramos», susurró. «Encontramos un lugar seguro». Quería creerlo. Quería aceptar esta victoria, por pequeña que fuera. Pero no podía sacudir la sensación de que esto era solo otro momento temporal, otra falsa esperanza. Había aprendido demasiado bien que la seguridad era una ilusión. Aún así, en ese momento, rodeado por mi familia y por suministros que podrían mantenernos vivos un poco más, dejé que me permitiera un momento de algo parecido a la paz. Pero la paz nunca dura, no en este mundo. 3 días después, el fuego alcanzó el piso 27. Podíamos escucharlo rugiendo debajo de nosotros, sentir el calor radiando a través del suelo. El apartamento se estaba volviendo insoportablemente caliente, el aire espeso y difícil de respirar. Sofía nos había estado racionando el agua, pero incluso así, estábamos bebiendo más de lo planeado solo para mantenernos hidratados. Emma había desarrollado una tos, algo profundo y húmedo que me aterraba. Y yo estaba empezando a aceptar la verdad, que había estado evitando. No íbamos a sobrevivir a esto, no realmente. Habíamos logrado llegar más lejos de lo que cualquiera podría esperar. Habíamos evitado a los quebrados, habíamos escapado del fuego, habíamos encontrado suministros, pero el edificio se estaba muriendo, colapsando sobre sí mismo, y nosotros estábamos atrapados adentro. «Michael», dijo Sofía en la noche del 15º día. Emma estaba dormida, tosiendo incluso en sueños. «Necesito decirte algo». El tono de su voz me asustó. Era el tono que usas cuando has tomado una decisión que cambiará todo. «Hay una manera de salir», dijo, «del edificio. He estado pensando en ello. El techo. Tiene que haber una manera de llegar al techo». Y desde allí se detuvo, no queriendo decir la parte difícil. «¿Y desde allí qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Hay otros edificios cerca», dijo Sofía. «Si pudiéramos encontrar una manera de cruzar, una tabla, una escalera, algo, podríamos pasar a otro edificio. Uno que no esté en llamas». Era una locura. Era imposible.
Los edificios vecinos estaban a metros de distancia, tal vez más. Cualquier intento de cruzar sería una sentencia de muerte. Pero mirar a Emma tosiendo en el suelo, ver el brillo del fuego reflejándose en las ventanas, saber que cada día el calor empeoraba. Tal vez la locura era nuestra única opción. ¿Cuándo?, se pregunté. Mañana, dijo Sofía. Al amanecer, antes de que el fuego llegue a este piso. Es ahora o nunca, Michael. Asentí, despacio. Mañana. Un día más en este infierno y luego lo arriesgaríamos todo en un último intento desesperado de escape. Era apropiado de alguna manera. Todo nuestro tiempo aquí había sido una serie de jugadas desesperadas, cada una más arriesgada que la anterior. ¿Por qué debería ser diferente el final? Pasamos esa última noche preparándonos. Empaqué una mochila con lo esencial. Agua, algo de comida, vendas, mi llave inglesa. Dejamos todo lo demás. No íbamos a necesitarlo. O lo lograríamos o moriríamos intentándolo. No había tercera opción. Cuando el primer rayo de luz gris empezó a filtrarse a través de las ventanas, nos pusimos en movimiento. Encontrar el acceso al techo fue más difícil de lo esperado. Las escaleras de servicio terminaban en el piso 30, pero debía haber una escalera, una trampilla, algún acceso de mantenimiento. Finalmente lo encontré en el closet de un apartamento vacío del piso 29, una escalera de metal empotrada en la pared que llevaba a una trampilla en el techo. Subí primero empujando la trampilla. Estaba atascada, oxidada o sellada. Empujé más fuerte usando toda mi fuerza restante y finalmente cedió con un chirrido de metal. Luz solar me cegó. Luz solar real, brillante y cálida. No la había visto en días y casi me hizo llorar. Me impulsé hacia el techo. Luego ayudé a Sofía y Emma a subir. Estábamos en la cima del edificio, 30 pisos sobre Seattle. El viento soplaba fuerte aquí, amenazando con derribarnos. Y la vista era de pesadilla. La ciudad se extendía en todas direcciones, un paisaje de destrucción. Edificios ardiendo, calles vacías, humo elevándose en columnas. Y debajo de nosotros, nuestro edificio rugía con fuego, la mayoría de los pisos inferiores consumidos por las llamas. Habíamos escapado apenas a tiempo. Miré alrededor del techo buscando alguna manera de cruzar a los edificios vecinos. Y entonces lo vi. Había otro edificio a unos 6 metros de distancia, y entre ellos alguien había extendido una tabla gruesa, probablemente una viga de construcción. Era estrecha, inestable, apenas lo suficientemente ancha para caminar, pero era una posibilidad. Ahí, dije señalando la tabla. Ese es nuestro camino. Sofía miró la tabla, luego la caída de 30 pisos debajo de ella, luego a mí. Michael, no podemos. Emma no puede. Yo la llevo, dije. En mi espalda. Tú vas primero, aseguras el otro lado. Yo la sigo con Emma. Era un plan terrible, pero era el único que teníamos. Sofía se acercó a la tabla, probándola con el pie. Se balanceaba, pero aguantaba. Respiró profundo, luego empezó a cruzar. Paso por paso, los brazos extendidos para equilibrio, los ojos fijos en el otro lado. El viento la empujaba, la tabla se balanceaba y mi corazón dejó de latir hasta que finalmente llegó al otro lado. Se giró agitando. Está bien, puedes hacerlo. Levanté a Emma en mi espalda, sus brazos envueltos alrededor de mi cuello, sus piernas alrededor de mi cintura. Cierra los ojos, le susurré. No mires hacia abajo, solo agárrate fuerte y cierra los ojos. Sentí su cabeza asentir contra mi hombro. Di mi primer paso en la tabla. Inmediatamente sentí lo inestable que era, cómo se balanceaba con cada movimiento. 6 metros nunca habían parecido tan lejos. 3 pasos, 5 pasos, a mitad de camino. El viento sopló, fuerte, y la tabla se inclinó. Sentí a Emma gritar contra mi espalda, sus brazos apretándose alrededor de mi cuello. Está bien, dije, aunque no estaba bien. Nada estaba bien, pero seguí moviéndome, un paso a la vez, negándome a mirar hacia abajo, negándome a pensar en la caída. 8 pasos, 9 pasos, casi ahí. Y entonces la tabla crujió. Un sonido bajo, ominoso, de madera cediendo bajo presión. «Michael, rápido», gritó Sofía. Corrí los últimos metros sintiendo la tabla empezar a partirse bajo mis pies. Salté, lanzándome hacia el borde del otro edificio. Mis manos agarraron el concreto, mis pies colgando sobre el vacío. Sofía me agarró, tirando, y con Emma todavía aferrada a mi espalda, me arrastré sobre el borde hasta la seguridad. Detrás de nosotros la tabla se partió por la mitad, cayendo en el abismo entre los edificios. Nos habíamos quedado sin ruta de regreso. No que importara. No había nada a lo que regresar. Nos quedamos ahí en el techo del nuevo edificio, los tres abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. Lo habíamos logrado. Contra toda probabilidad, contra toda lógica, habíamos escapado. Pero mientras miraba alrededor de este nuevo techo, este nuevo edificio,
Supe que nuestro viaje no había terminado. Este edificio tendría sus propios horrores, sus propios peligros, y eventualmente tendríamos que seguir moviéndonos de nuevo, porque esa era la verdad que había aprendido en estos 15 días de infierno. La supervivencia no es un destino, es un proceso, una lucha constante sin fin contra el mundo que intenta matarte. Sofía me miró y vi la pregunta en sus ojos. ¿Y ahora qué? Miré a Emma, su rostro manchado de lágrimas y hollín, su cuerpo temblando por el frío del viento. Miré a Sofía, mi esposa, mi compañera, la única razón por la que había seguido adelante. Y miré el edificio debajo de nosotros, este nuevo lugar desconocido que tendríamos que explorar, conquistar, sobrevivir. Ahora, dije finalmente, bajamos, encontramos un lugar, reforzamos y seguimos viviendo, día por día, hora por hora, porque eso es todo lo que podemos hacer. Sofía asintió y Emma tomó mi mano. Juntos nos movimos hacia las trampilla de este nuevo edificio, hacia lo desconocido que esperaba debajo. No teníamos idea de lo que encontraríamos ahí. No sabíamos si habría comida, agua, seguridad. No sabíamos si habría más quebrados, más fuegos, más horrores esperando. Pero sabíamos que lo enfrentaríamos juntos. Y por ahora, en este momento robado al infierno, eso tenía que ser suficiente. Abrí la trampilla y empezamos a descender. El sol detrás de nosotros, la oscuridad adelante. Así es como termina. Y así es como continúa. Porque en este nuevo mundo, en este apocalipsis de vidrio y fuego y carne rota, no hay finales felices. Solo hay la siguiente hora, el siguiente día, la siguiente decisión imposible que tendremos que tomar para mantenernos vivos un poco más. Soy Michael, ingeniero de mantenimiento, esposo, padre, superviviente. Y esta es mi historia, por ahora, hasta que el edificio, el fuego o mi propia humanidad finalmente me alcancen, lo que sea que venga primero.